En este video vamos a hablar sobre LaTeX y sus ambientes principales. Un ambiente o entorno, en inglés environment, es un espacio en el editor que se delimita con las palabras reservadas begin y end. Vean cómo se escriben con una diagonal inversa al inicio para que el programa interprete como una palabra clave. Y después, entre llaves, va a venir alguna leyenda. Entre este par de palabras claves o sentencias claves, vamos a encontrar el cuerpo del ambiente, que va a ser un espacio donde vamos a escribir, vamos a agregar texto en general. Lo que debe escribirse entre las llaves es una palabra que llamaremos el nombre del ambiente o entorno. El texto que aparezca en el cuerpo del ambiente será afectado por el nombre del ambiente. El ambiente principal es el llamado document, y este delimita el contenido total del documento. Siempre vamos a tener en todos nuestros documentos un preámbulo y después del preámbulo las sentencias begin document y end document. Todo lo que esté en medio ya debe de contener, pues entre otras cosas, la portada, el resumen, la introducción, las secciones que requerimos, las conclusiones, el apéndice, la bibliografía, etc. Dependiendo de la clase del documento que estemos haciendo. Aquí vemos un documento ya hecho en Overleaf, con el que estamos por platicar más de este tema, y vemos que efectivamente tenemos como nuestro ambiente principal begin document y vamos a tener su contraparte hasta el final, end document. Todo lo que esté en medio está siendo afectado por esas dos sentencias, y lo que están diciendo a todo el cuerpo de ese ambiente es, en este caso, que es el cuerpo de todo el documento, es decir, todas las líneas de texto que vayan en medio son en sí el documento entero. Existen otras palabras reservadas que comienzan con la diagonal inversa. Por ejemplo, la sentencia text BF, que viene de text bold font, o sea, letras negritas o letras anchas. O para comenzar y al mismo tiempo nombrar una sección, se usa la sentencia diagonal section. Entre llaves va a venir una leyenda y eso se va a convertir en el título de nuestra sección. De nuevo vemos en la parte derecha que tenemos este caso. Si damos doble clic sobre la palabra ambientes, en automático nos va a llevar en el editor, en la parte izquierda de su pantalla, a donde está esta parte del texto. Y vemos que aquí tenemos esta sentencia clave que empieza con diagonal, section y luego entre paréntesis, ambientes principales. Además, aquí abajo tenemos un ejemplo de esta otra sentencia, text bold font. Abre llave y aquí cierra la llave y produce en ese texto que en el documento se vean con letras negritas. Vamos a regresar más al rato a este documento. Bien, pero esas estructuras se escriben sin complemento. En cambio, los ambientes requieren ambas palabras claves para que no haya errores. Begin y end. Lo siguiente, por ejemplo, es incorrecto. Aquí tenemos un ambiente begin center. Después viene un begin enumerate. Vienen ítems de este ambiente enumerate y después viene end center. Pero fíjense que end enumerate viene después de end center, pero al inicio begin center fue antes. Así que empieza un ambiente, luego empieza otro ambiente y termina el primer ambiente sin que termine el segundo ambiente. Entonces, como aquí dice, aquí habrá un error porque se cruzan los ambientes. Es decir, si tenemos un ambiente begin end, no puede haber un ambiente cruzado. Dentro de nuestro ambiente puede estar el otro ambiente con su par de palabras claves o al revés. Y en algunos casos ni siquiera va a alterar un ambiente a otro, como es el siguiente caso.
Lo siguiente es correcto. Sin embargo, el ambiente center no afecta el ambiente enumerate. Vemos que si escribimos begin center, luego begin enumerate, se finaliza el ambiente enumerate y hasta después se finaliza el ambiente center. Esta es una sintaxis correcta. Sin embargo, el ambiente enumerate no va a sufrir ningún cambio por el ambiente center. Ahorita vamos a ver varios ejemplos. Así que vamos a ver nuestro documento que aquí tenemos. Tenemos a la izquierda la parte del código. Tenemos en nuestro preámbulo un documento tipo artículo. Con esto delimitamos los márgenes. Estos son para que funcione bien nuestras palabras en español. Todos estos paquetes ahorita no los vamos a platicar, pero ya los hemos platicado en otras ocasiones. Y vamos a concentrarnos en los ambientes principales que aquí se enuncian. El ambiente más importante, ya hemos dicho, es document. Otro ambiente es el ambiente itemize o itemized y sirve para hacer listas no numeradas. De hecho, estamos utilizándolo para crear esta lista. Vemos que aquí está la palabra begin y aquí end. Y requieren palabras claves que no son ambientes, pero delimitan cada ítem, o sea, cada elemento de nuestra lista. El ambiente enumerate sirve para hacer listas numeradas. Y aquí abajo vemos que hay una lista numerada. Vamos a ver que efectivamente aparece aquí un begin enumerate y end enumerate. Luego tenemos el ambiente center, sirve para escribir texto centrado. Aquí tenemos en nuestro documento cómo se ve un texto centrado. Aquí dice, esto no sería centrado sin el ambiente entorno llamado center. Vamos a ver cómo se originó esa línea. Recuerden que una manera de verlo es dar doble clic aquí sobre la palabra, sobre alguna palabra de nuestra oración y nos lleva a la parte del código o la parte del editor donde está eso. En este caso aquí vemos begin center. Esto no estaría centrado sin el ambiente entorno. Aquí aproveché para ir usando algunas otras palabras clave de estas individuales que no son ambientes, pero que sí afectan entre llaves lo que tenemos, ¿no? Así que lo voy a dejar así para que ustedes vean cómo se escribe y saquen sus conclusiones, conjeturen para qué sirve cada uno de estos códigos viendo el resultado. Luego tenemos este otro mini palabra clave que es para enfatizar, y eso ocasiona que en algunos casos se vuelvan las letras itálicas, pero no siempre, dependiendo de cómo son las letras alrededor. Luego tenemos, muy parecido al ambiente center, los ambientes flush right y flush left. Y aquí tenemos ejemplos. Esto no estaría a la derecha sin el ambiente flush right, esto no estaría a la izquierda sin el ambiente flush left. Y aquí podemos ver cómo se establecen estos ambientes. El ambiente equation sirve para escribir ecuaciones o expresiones, cualquier notación matemática. Pueden ser numeradas y etiquetadas. Vamos a ver, por ejemplo, el resultado. Y ahorita vemos cómo se escribiría lo siguiente. Entender la siguiente fórmula es un paso intelectual importante en el desarrollo de los estudiantes. Tal vez no la usen directamente en su vida diaria, pero entenderla los hace más hábiles para resolver problemas más difíciles. Y aquí pongo la ecuación. Es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Y vemos que incluso la numera con el 1 y la centra. Esto lo logré. Vamos a ver, damos doble clic aquí. Y como ven, nos traslada hacia la parte del editor donde está tal elemento. Y estoy usando un ambiente begin equation en equation. Este ambiente lo vamos a estudiar varias veces porque tiene muchos detalles que hay que ir platicando poco a poco. Hoy diremos solamente lo siguiente: si no queremos numerar la igualdad, se debe escribir begin equation con asterisco en ambas partes del ambiente, tanto en begin como end. Si ustedes ejecutan esto pero sin cargar estos paquetes que estoy escribiendo aquí en el preámbulo para símbolos matemáticos, tal vez no reconozca el ambiente de equation
sin numeración. Así que es importante que el paquete de la línea 16 sea agregado en el preámbulo. Bien, ya casi terminamos con nuestros ambientes principales. Los últimos dos, que son el ambiente table o tabular y el ambiente figure, para agregar tablas o imágenes, los vamos a ver en el siguiente video. Y hoy terminamos viendo el ambiente equation array. Este es muy parecido al ambiente equation, pero es muy útil para cuando necesitamos desarrollar alguna expresión. Por ejemplo, tenemos esta expresión matemática que es un cociente de polinomios, pero el cociente de arriba yo lo voy a ir desarrollando primero con una factorización. Se puede reescribir como x por x cuadrada menos 1. Este x cuadrada menos 1 lo puedo factorizar como x menos 1 por x más 1, para que se simplifique x menos 1 del numerador con x menos 1 del denominador, y me queda x por x más 1, y puedo volver a multiplicar para llegar a x cuadrada más x. Todo este desarrollo, para que me quede en este formato muy entendible y lo pueda exponer en algún texto o en algún procedimiento que yo requiera, lo voy a lograr usando el ambiente equation array. Equation array hace que lo que esté en medio, igual que en equation, al ser notación matemática, requeriría normalmente símbolos de pesos, pero no es el caso, porque ya estos ambientes equation y el de equation array ya están diseñados para funcionar así, con símbolos matemáticos, así que ya no es necesario. Aquí vemos una palabra clave, una manera de escribir fracciones con diagonal frac, y bueno, esto lo pueden ver poco a poco, y aquí están los elementos claves de este ambiente. Necesitamos delimitar en 3 columnas las ecuaciones, el arreglo de las ecuaciones. Estoy haciendo esta separación para que se vea claramente que tenemos aquí unos símbolos de iguales, y esos son los que está centrando como la columna 2. En la columna 1 va a colocar lo que esté aquí, delimitado por estos símbolos llamados ampersand. Cada uno de estos símbolos se llama el símbolo ampersand. Así que si no escribo nada antes de los ampersands, el resultado va a ser en blanco. Y a la derecha, cuando termine mi línea, para saltar a la que sigue, necesito escribir doble diagonal inversa, excepto en el último caso. Y por último, como ven, todas las ecuaciones se numeraron. Si no necesitamos numerar todos los pasos, entonces utilizaríamos de nuevo el símbolo de asterisco después de la palabra clave eqn array. Bien, pues hasta aquí el video de hoy. Necesitan estudiar este documento, y si lo requieren, voy a dejar un enlace en la descripción para que me lo puedan solicitar. Pero si ustedes son estudiantes actualmente del curso de metodología, ya está en la plataforma en línea que estamos usando.